Está conectado con nosotros nuestro invitado, Bernardo Fontaine, destacado economista y también a cargo de la franja de la opción a favor. Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola José Francisco, muy buenas tardes, saludos a todos. Bueno, hoy fue un día importante porque entregamos el primer tape, la primera cinta que tiene el primer capítulo de la franja por el a favor, la franja ciudadana por el a favor, que se va a transmitir este viernes por primera vez al aire, Oye, Bernardo, y en la televisión. sí, y claro, parte el viernes ahí a las 12 más o menos, 12 y media, después se repite en la noche. Pero, Exacto. pero cuál es la función de la franja en este proceso cuando con voto obligatorio pareciera que adquiere un mayor valor, una mayor importancia, sobre todo en un escenario donde las personas siguen manifestando como desinterés por el proceso constitucional? ¿Cuál crees tú que van a ser los ejes que van a determinar lo que vaya a pasar con la franja? Bueno, nosotros vemos eso, no vemos que la gente todavía no está en modo elecciones, y no está en modo elecciones por una razón muy simple, ¿no? Primero porque hemos tenido unos maravillosos panamericanos que nos han distraído la mente para bien, y por otra parte, el proceso constitucional nos tiene agotados, y por eso justamente el a favor es la forma de poder terminar esta eterna discusión que nos tiene ya chato, ¿no es cierto? Y poder llevar a que los políticos, a que el gobierno haga la pega, se dedique a efectivamente gobernar y a solucionar los problemas de la gente. Eso es parte de lo que viene justamente en la franja, además de convocar, ¿no es cierto?, en forma amplia, ciudadana, diversa, porque eso es lo que representa a favor, representa la unión de los ciudadanos para imponerle a los políticos un mejor sistema de gobierno y una constitución en definitiva que le dé más derecho a los ciudadanos y poder a los ciudadanos y ponga más límites y exigencias a los políticos. Porque, por ejemplo, cuando la Constitución garantiza que son los padres los que tienen el derecho a elegir la educación de los hijos, ¿qué le está diciendo a los políticos? Le está diciendo que pueden hacer la reforma educacional que quieran, pero tienen que respetar que son los padres los que eligen y no los políticos, no el Estado los que eligen la educación de sus hijos. Claro, y ahí, desde ese punto de vista, ¿qué te parece que la distribución de los partidos políticos se haya dado exactamente a la inversa, entre comillas, a lo que fue el plebiscito anterior? Es decir, los partidos que estaban por el apruebo ahora están por el en contra, y los partidos que estaban por el rechazo hoy día están por el a favor. ¿Aspiran a repetir como ese mismo escenario? Bueno, yo creo que eso es lo que precisamente muestra que al final el gobierno y sus partidos no quieren una constitución que, por ejemplo, garantice que los trabajadores sean dueños de sus cotizaciones previsionales. Entonces uno se pregunta por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la constitución actual, ¿no es cierto?, hoy día permite que con una simple ley el Congreso derive el 10% de cotizaciones que nosotros enteramos en nuestras cuentas individuales de propiedad nuestra para nuestra pensión a un fondo estatal, tan simple como eso. Bueno, entonces uno dice, ¿por qué los partidos de gobierno, el gobierno está en contra de eso? Bueno, entonces uno le viene la inquietud, ¿verdad? Dice, ¿no será que quieren en algún momento tener la posibilidad de hacer una ley y llevarse los ahorros de pensiones y las cotizaciones al Estado? Bueno, eso está en el programa de votos. Entonces, por eso es muy explicable que los partidos de gobierno estén en contra de la Constitución, porque ellos no quieren darle más poder a los ciudadanos, ellos quieren tener el poder ellos. Y eso es lo que vamos nosotros a manifestar en forma clara en la franja, ¿no es cierto? Al final, el a favor es el camino para empezar a terminar estos 4 años de decadencia que hemos tenido, de violencia, de delincuencia, de decadencia social y económica. Y es la forma de llevar a los políticos y al gobierno a que vuelvan a hacer que Chile despegue. Hagan la pega. Y ahí, a propósito más que crítica, algunos comentarios de personas que estuvieron públicamente por el rechazo en el plebiscito anterior y hoy día han manifestado ciertas dudas por el texto. ¿Qué te pareció? ¿Has podido ver alguno de sus argumentos? ¿Qué te parece? Porque obviamente quizá electoralmente no mueve mucho la aguja, eso es imposible saberlo antes, pero sí genera como cierto ruido, ¿verdad? Al menos comunicacional.
Claro, yo creo que mientras más unidos se manifieste los que estuvimos por el rechazo es mejor, más claro es el mensaje, ¿verdad? Y creo que al final hay que tener mucha claridad que la Constitución del 80 y modificada del 2005 fue una muy buena Constitución, de eso no hay duda, ¿verdad? Y trajo estabilidad, y trajo libertad. Pero la pregunta es qué pasa a futuro. Y a futuro resulta que esa Constitución no tiene los pilares fundamentales que tuvo. No tiene un sistema binominal, y en cambio tiene un sistema político que permite 22 partidos, muchos mini partidos que hacen ingobernables, ¿no? Segundo, es modificable muy fácilmente por 4/7, y además las leyes orgánicas, que eran parte central, eran como los anexos de esa Constitución, se modifican por ley simple. O sea, hoy día la ley de educación, la ley del Banco Central, la ley de las Fuerzas Armadas se pueden modificar por ley simple. Entonces, la Constitución actual, como freno a el inmenso poder de los políticos, falla. Y por eso entonces que esta Constitución que estamos votando el 17 de diciembre es mejor, porque le da más derechos a los ciudadanos y pone más límites y exigencias a los políticos. Bernardo, y una pregunta a propósito, una última cosa relacionada con el aspecto económico en la Constitución. Algunas veces, al principio hubo algunas dudas por parte de algunos economistas, pero después de ver el resultado, ¿cómo te parece que queda la institucionalidad económica relacionada con el derecho a propiedad, el Banco Central, la expropiación, que fue un tema durante la Convención Constitucional? Y si se pone freno a las cosas también que tú viste durante la Convención Constitucional respecto a los derechos que se daban. ¿Cómo ves tú o cuál es tu evaluación sobre el aspecto económico de la Constitución? Bueno, yo creo que la nueva Constitución establece sólidos principios económicos. La propiedad, el Estado puede tener empresas, pero solamente si compite en igualdad de condiciones con los privados. El Estado no puede discriminar arbitrariamente en materia económica. Los derechos de agua están resguardados, las concesiones mineras, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además incluye importantes novedades. Una novedad importante y muy positiva es que obliga al Estado a impulsar la competencia, ¿verdad? No solo a resguardar, como la ley hoy día establece, que no se coludan, digamos, las empresas, sino que con su legislación y como comprador a impulsar la competencia en forma positiva. Y segundo, establece también normas para modernizar el Estado y en su gestión y para buscar la responsabilidad fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido esta Constitución es potente en términos de resguardar un modelo económico de mercado, ¿no? Bueno, queda más claro entonces el panorama después de esta conversación con Bernardo Fontaine, economista, ex convencional constituyente y también una de las personas a cargo de la franja de la opción a favor. Bernardo, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Bueno, muchas gracias a ti. Yo creo que lo que tenemos que tener claro que votando a favor estamos poniéndole fin a este ciclo que nos ha costado tanto dolor y tanta decadencia, y que podemos entonces volver a pensar en un país que vuelva a surgir, despegue económica, socialmente, en paz, y que empiece a controlar la delincuencia desatada, y tengamos gobiernos que, especialmente el actual, que se dediquen a hacer su pega. Bueno, muchas gracias entonces por esas palabras, Bernardo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.